Buenos días, mi nombre es Ingrid Daniela Salgado y hoy voy a estar hablando de lo que es la anatomía de los huesos faciales. Aquí podemos apreciar lo que son los huesos faciales. Estos son 14 huesos, donde tenemos el hueso nasal, el hueso lacrimal, esto es un hueso par. Aquí tenemos el hueso maxilar, que es un hueso par también. Tenemos el cigomático. Acá, estos que podemos ver acá de color rojo son los palatinos. Y estos son los cornetes nasales. Y finalmente tenemos lo que es la mandíbula. Aquí tenemos el hueso nasal, que el hueso nasal son dos pequeñas láminas óseas ubicadas entre la apófisis frontal de derecha e izquierda del maxilar. Aquí tenemos su anatomía, donde tenemos un borde superior. Aquí tenemos lo que es un borde inferior. Aquí tenemos un borde exterior. Aquí hay un borde interno. Esta sutura que podemos ver aquí es la sutura binasal y estos cornetes o estos agujeros, perdón, son los agujeros vasculares. Y aquí tenemos la parte interna donde ubicamos el borde superior, el inferior. Acá tendríamos lo que es el borde interno. Y esta sutura que vemos acá es la sutura binasal, donde los cornetes vasculares, los agujeros vasculares estarían ubicados en lo que sería esta parte. Tenemos el hueso lagrimal, que es un hueso par. Está ubicado en la órbita. Y su anatomía, aquí tenemos lo que es una porción descendente. Aquí es una apófisis ganchosa. Aquí tenemos lo que es un canal lagrimal. Aquí tenemos la cresta lagrimal posterior. Y aquí tenemos una superficie orbitaria. Asimismo, su parte interna, aquí es el canal lagrimal, la apófisis ganchosa, la porción descendente y la cresta orbitaria posterior. Aquí tenemos los cornetes nasales, este también es un hueso par, formado por hueso compacto. Está ubicado en lo que es la pared lateral de la cavidad nasal y su anatomía, presenta dos caras, una medial y una lateral y dos extremos y dos bordes. Aquí tenemos el extremo anterior y el extremo posterior. Aquí está el borde superior y en esta parte tenemos el borde inferior, donde presenta una apófisis etmoidal y una apófisis lagrimal en esta parte de acá. Continuando tenemos el hueso maxilar, que este es un hueso par, consta de un cuerpo y de 4 apófisis. La apófisis frontal, la apófisis cigomática, la apófisis palatina y finalmente tenemos la apófisis alveolar. En esa parte de aquí podemos encontrar lo que es la apófisis frontal. Aquí tenemos lo que es un orificio infraorbital. Acá tenemos lo que es una fosa canina. Aquí encontramos lo que es la espina nasal. Estas que se ven bien prolongadas son las eminencias alveolares. Aquí tenemos la apófisis alveolar. En esta parte que tenemos aquí encontramos la tuberosidad maxilar. Y aquí tenemos lo que es la apófisis cigomática. En esta parte que podemos apreciar aquí tenemos el proceso palatino. Aquí tenemos el canal incisivo. Aquí tenemos una cresta conchal. Y en esta parte de acá tenemos lo que es una cresta etmoidal. Ahora tenemos el hueso palatino. Este es un hueso par y largo. Se extiende desde lo que es el borde posterior del maxilar hasta lo que es el hueso efenoides. Aquí en su anatomía podemos ver que aquí tenemos la apófisis piramidal. Aquí encontramos lo que es la escotadura palatina. Aquí tenemos el proceso palatino mayor. En esta parte tenemos lo que es la espina, la espina nasal posterior. Aquí tenemos la cresta nasal. En esta parte tenemos la porción horizontal y acá tenemos lo que es la porción horizontal. Aquí también encontramos lo que es el canal palatino. En esta parte de aquí encontramos lo que es
la apófisis orbital y aquí lo que es la apófisis efenoidal. Y como podemos ver, lo encontramos en lo que es esta parte de nuestra cara. El hueso cigomático, que este es un hueso par. Este hueso se encuentra entre lo que es el hueso frontal, el temporal y lo que es el hueso maxilar. Su cara lateral, aquí tenemos lo que es un proceso frontal, aquí tenemos lo que es un proceso temporal y este agujero que podemos apreciar aquí es el agujero cigomático facial. En la vista posterior, esta está inclinada a lo que es orientada a lo que es la órbita. Entonces, en este vamos a encontrar lo que es el proceso, el foramen cigomático orbital, perdón. Y en la cara medial, acá tenemos lo que es la cara temporal, aquí tenemos la cara orbitaria, aquí tenemos lo que es el proceso temporal y aquí tenemos el proceso frontal. Como podemos ver, el hueso cigomático está ubicado en lo que es esta área, donde les decía el hueso frontal, el hueso maxilar y el hueso temporal. Ahora vamos con el vomer, que el vomer es un hueso impar. Este está ligeramente formado por lo que es hueso compacto y se ubica en lo que es la parte posterior para darle forma a lo que es la cavidad nasal, como podemos apreciarlo acá. Su anatomía, acá encontramos lo que son las alas del vomer y lo que es el canal del vomer. Aquí tiene 4 bordes, lo que es el borde superior, el borde posterior, el borde inferior y acá tenemos lo que es el borde anterior. Finalmente tenemos lo que es el hueso de la mandíbula. Este es un hueso impar. Se encuentra en lo que es la parte posterior de nuestra cara, como podemos apreciarlo acá. Su anatomía se divide de la siguiente manera. Tenemos los cóndilos, que son esas partes. Tenemos las apófisis coronoides, son estas puntas. Aquí tenemos la escotadura sigmoides, son estas. Tenemos el foramen mandibular y acá tenemos la fosa mandibular. En esta parte tenemos el borde inferior. Aquí tenemos el ángulo de la mandíbula, las ramas, que son estas, las ramas. Aquí tenemos lo que es el cuerpo de la mandíbula. Aquí tenemos la sinfosis mentoniana y estos son los agujeros mentonianos. Y pues con esto doy finalizar a mi presentación y pues gracias.